cultura de reino. ¿Saben que ha sido mi corazón bien inquieto? Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aún hay una versión que dice: muchos me dirán Rey y dueño mío, y yo les diré, no los conozco. Así que mi corazón ha estado muy inquieto, porque no quisiera jamás que ninguno de ustedes que se encuentra aquí sentado estuviera cada viernes, cada domingo presente en una iglesia, presente en una reunión, y el día cuando sinceramente toda esta palabra se manifieste y sea necesario que estés presente en el reino de los cielos, no estés. Así que venimos hablando eso, venimos tratando todo eso. Venimos hablando de la cultura del reino, como Moisés decía bajo la ley: si alguien quiere matar a alguien, pero no le ha hecho daño, no le ha matado, no es culpable. Hasta que lo mate no es culpable. Pero encontramos al Señor Jesús llegando a la tierra y diciéndonos: yo les digo, Moisés les dijo eso, pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano, ese ya es culpable. ¿Y cuántos guardan enojos en su corazón aún por años? Mis hermanos, si es un gran engaño. Tú estás ahí sentado pensando que Dios está sonriendo frente a tu rostro, cuando es delante de Él estás siendo culpable de guardar ese enojo. Dice la palabra de Dios que cualquiera, que decía Moisés bajo la ley, que ninguno era culpable hasta que se llegara al adulterio. Pero luego llega el Señor Jesús y dice: yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Entonces yo me doy cuenta que el reino de Dios no son apariencias externas. El reino de Dios es una actitud del corazón. El reino de Dios no es algo que se exprese porque yo esté aquí con un micrófono sirviendo, sino por mi interior. Esto no es cuestión de los hombres y de querer aparentar y de ponerme algo para venir a la iglesia. Es de un corazón delante de Dios, y no quisiera que ninguno de ustedes, por la voz del extraño, como dice la palabra del Señor, fuera desviado. Como dice su palabra, sus sentidos, sus sentimientos, sus pensamientos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vas a tener que llegar un momento donde tú hagas un alto en el camino y decidir definitivamente qué rumbo vas a tomar. ¿Sigo caminando por mis propias decisiones, mis propias emociones, mi propia carne, o definitivamente voy a buscar agradar al Señor? Porque jamás ninguno de nosotros será más grande que su tiempo de oración. Nunca. Nunca. Así hables muy bonito y sepas mucha Biblia. Los verdaderos hijos de Dios, dice, la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y está esperando la creación, que los frutos de la intimidad de los hijos se manifiesten. La intimidad de los hijos se manifieste, esos frutos se manifiesten. Y el Señor divide a todos los seres humanos en dos categorías. A uno los llaman los sabios, y los sabios son los que oyen y obedecen su palabra. Y al otro grupo de seres humanos el Señor los llama los tontos, y los tontos son los que oyen pero no obedecen su palabra. Así que voy a empezar este tema, pero me gustaría hacerle una pregunta, y es: ¿de qué lado está usted? Solo se dividen en dos grupos: sabios y tontos. El sabio escucha y es diligente en obedecer su palabra. El tonto escucha y dice: es como el necio, no es precavido, no obedece, construye su casa sobre la arena. Así que con todo esto, como les decía a mi esposo, esa cultura del reino se ha vuelto una pasión y una meta en mi vida.
Así como veo que muchos de ustedes se ponen meta y la quieren alcanzar, yo la estoy corriendo detrás de esa meta. En mi relación con mi esposo, con mis hijos, en mi corazón delante de Dios. Porque esto no es externo, esto es interno. El reino de Dios se manifiesta es en lo interno, amén. Así que quiero que me acompañes esta mañana al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Le cuento que estoy muy feliz de compartir esta palabra con ustedes esta mañana y que quisiera que todos estén muy atentos porque sé que Dios va a hablar a tu corazón, amén. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta palabra y que todos, Señor, puedan entender. Que sea una semilla que se quede en ellos y dé mucha vida, mucho fruto, tu vida en ellos. Que puedan conseguir que su espíritu se funda en uno solo contigo y ya no sean más ellos, sino Cristo en nosotros, la esperanza de vida, en el nombre de Jesús. Mateo, capítulo 11, versículo 11. ¿Cuántos están aquí en la lectura? Amén. Esperamos que tú que nos estás viendo por la televisión ya hayas encontrado Mateo 11, versículo 11 y que esta palabra también va a ser una gran bendición para ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Yo quiero que lo volvamos a leer todos esta mañana. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los reinos de los cielos mayor es que él. Este es el Señor Jesús y él estaba hablando a las multitudes de Juan el Bautista. Él estaba diciendo que era el profeta, que el profeta Isaías había profetizado. Si usted gusta puede acompañarme al libro de Isaías. ¿Cuántos vinieron a ser entrenados esta mañana? Vamos a recorrer Biblia. Vamos a aprender esta mañana, amén. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3: Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El Señor estaba hablando a las multitudes de Juan el Bautista y él decía que no había entre mujer uno que fuera mayor que él. Entre los profetas no se hallaba un profeta mayor que Juan el Bautista. Usted podrá decir, pero y entonces Moisés, mire, delante de Moisés se abrió el mar. Vieron todas estas maravillas, las plagas, pero es el propio Señor Jesús y Él no exagera nada porque Él nos enseña en su palabra que Él lo que dice es lo que escucha de su Padre. Y Él está diciendo, no hay otro mayor. Quiero que vuelvas conmigo ahí a Mateo, porque si algo quiero que te lleves esta mañana es ese versículo en tu corazón. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Señor lo estaba reconociendo como el mayor entre todos los profetas, mayor que Elías. Pero la segunda declaración es en la que yo quiero que el Espíritu Santo me ha dado la dirección, que me detenga y te enseñe esta mañana. No había existido nadie más grande hasta ese momento que Juan el Bautista. Pero nuestro Señor Jesús está diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. En esta segunda declaración ha dejado perplejo a muchos. Porque muchos en la iglesia no parecen ni siquiera estar a la altura de Juan el Bautista.
Así que ¿cómo puede alguno de nosotros ser más grande que Él? Y quiero enseñarte una gran verdad de la cultura de reino. ¿Sabes cuál es esa gran verdad de la cultura de reino? Que para el Señor, aún el más pequeño de nosotros es más grande que Juan el Bautista. No importando tu condición, no importando dónde vives, no importando tu capacidad económica, no importando tus estudios, en el reino de Dios no se hace esa clase de diferencias o de distinciones. No importando eso, el más pequeño, están mencionando al más pequeño, en cualquiera de sus condiciones, en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Así que yo quiero que revisemos algo para que usted me entienda lo que yo quiero, la semilla que quiero dejarle sembrada esta mañana. Yo anhelo que tu vida cambie. Yo anhelo que tú encuentres el propósito por el cual se te ha dado vida. Me puedes decir, yo ya tengo 80 años y te voy a decir algo, pues no te puedes llevar a la tumba el propósito de Dios. Va a tener que salir en el nombre de Jesús. Lo vas a tener que desarrollar porque es el plan perfecto de Dios para tu vida. Juan el Bautista, voy a tener que recortar algunas cosas por tiempo. Tuvo una vida de dedicación desde niño, y si quieres puedes leer conmigo ahí en Mateo capítulo 3, versículo 4, que estás ahí cerquita. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestres. Y Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista desde su niñez estaba absolutamente dedicado al Señor. Él tenía su misión muy clara. A él se le había dicho que él prepararía el camino para el Señor. Así que vamos a hablar de la grandeza de Juan el Bautista como hombre. Como hombre él fue dedicado para Dios, aún desde niño. Él no se enfrentaba a las debilidades o tentaciones que nuestros jóvenes quieren ir y hacer frente, como si fueran muy fuertes o muy valientes. No, él no quería experimentar nada del mundo. Desde niño estaba apartado y sabía que tenía un propósito. Por lo tanto, estaba enfocado en él. Mostró valor delante del rey Herodes. Cuando el rey Herodes quería tener la mujer de su hermano y él le decía, te es ilegal, ilícito que tengas esa mujer. Mostraba valor, mostraba humildad. Cuando el Hijo de Dios se manifestó, él dijo, o cuando los fariseos iban y le preguntaban, ¿eres el Cristo? Él decía, no, yo no soy. Es uno que viene detrás de mí, que era antes que yo no soy ni siquiera digno de desatar su calzado. Y cuando lo vio, a todos le decía, ese es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Como profeta, su influencia fue a través de todo Judea. Ahí mismo está en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El 5 y el 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él no suavizaba su mensaje. Mira el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él no andaba jugando a ser Juan el Bautista. Él era una sola pieza para Dios. Era uno solo delante de Dios. Esa era su grandeza como hombre, su grandeza como profeta. Fue grande en preparar el camino para Cristo. Conocía su misión particular.
Cuando el Señor Jesús apareció, Él dijo, la voz de Dios, la que vino y habló conmigo, me dijo, el que vieres que el Espíritu de Dios viene sobre él, se posa sobre él. Y cuando él lo vio, mandaba a la gente a que siguiera al Señor. Nunca quería tomarse nada como propio. Sabía quién era Cristo, para él era su vida. Era fiel a su misión. Por la manera en cómo la llevó a cabo, no se había levantado uno más grande que él. Antes de Juan el Bautista, tú podrías decir, yo creo que es que a mí como que me sigue pareciendo Moisés más grande. Pero no, delante de Dios no había otro más grande. Aunque fueran considerados tan grandes, para el Dios, Él era el más grande. Pero ahora vamos a la declaración de nuestro Señor Jesús. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Así que, ¿cómo puede ser esto? Yo necesito que tú quites esta mañana el enfoque de tu vida, de ti mismo. Porque yo sé que hay personas aquí que desde pequeños les han dicho que son unos fracasados y lo único que han visto durante toda su vida es fracaso. Que hay mujeres y aún hombres con su autoestima tan baja debido a malos matrimonios, a malos esposos, a malas esposas, a que nunca hay palabras de admiración. Pero yo necesito que aunque tú te consideres el más pequeño de todos los seres humanos, tú sepas que Dios está diciendo de ti y de mí que somos en su reino más grande que Juan el Bautista. No sé si alguien está aquí conmigo. Mateo 11, versículos del 2 al 3, dice la palabra del Señor. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Nosotros, aún el más pequeño de nosotros es más grande en el reino de los cielos porque gozamos de un conocimiento más grande de Cristo. Cada uno de ustedes tiene un conocimiento más grande de Cristo que el que tuvo Juan. A nosotros ya nos ha sido enseñado y revelado el poder de la cruz. Eso fue algo que Juan no conoció. Él mandó a preguntar a sus discípulos que si él era el Cristo o iban a esperar a otro. Por medio de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, nosotros conocemos las maravillas de la obra de la cruz. Conocemos el reino, su establecimiento y su gloria futura. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, pero todas estas cosas a él no le habían sido reveladas. Conocemos muchas cosas que ni el mismo Señor Jesús en ese tiempo había enseñado a sus discípulos, diciéndoles en el Evangelio de San Juan capítulo 16 que las cosas que él les quería enseñar no las podrían sobrellevar sino hasta que viniera el Espíritu Santo y se las enseñara. Tenemos cosas nosotros enseñadas por el Espíritu de Dios que en ese tiempo Juan el Bautista no conocía. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Está conmigo? Juan el Bautista proclamaría el reino, pero no lo demostraría. Por eso el Señor Jesús tuvo que mandarle a decir con sus discípulos, ve y dile, los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos están siendo resucitados. Amén. Él podía hablar, él podía predicar, él podía enseñar poderosamente, él podía reprender a estos hombres, pero nunca verdaderamente ni establecería el reino de Dios ni manifestaría el reino de Dios mientras estuviera en la tierra. Ese papel para él no le correspondía. Nosotros disfrutamos de una mejor posición en esta vida. Así que yo quiero que repita conmigo. Gozamos de un conocimiento más grande de Cristo. Disfrutamos
de una mejor posición en esta vida. Y quiero que vayas conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Con el establecimiento del reino de Dios en la tierra ha sucedido algo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Por favor, tome nota. Yo quiero que usted pueda estudiar esto en casa, volverlo a ver. El capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Hemos sido hechos real sacerdocio para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No sé cuántos años tengas tú. No sé qué tan interesado estás tú en el Señor, o simplemente vienes a la iglesia por alguno o alguna de la iglesia. Yo eso no lo sé. Yo no conozco tu corazón. Yo sé a lo que fui llamada. Desde que tú quieras, anhelo y anhelamos que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, y trabajaremos con todas nuestras fuerzas para llevarte allá. Pero que no te suceda como Juan el Bautista. ¿Sabe que el Espíritu Santo me enseñó algo? Él sabía que él era el Cristo. Se le dio la señal, se le preparó el camino, pero en la cárcel, en el tiempo de aflicción, sus pensamientos fueron confundidos. ¿Será que sí es mi iglesia? ¿Será que sí son mis pastores? ¿Será que yo sí soy llamado? Y ahí es donde el enemigo a más de uno le ha cortado la cabeza. Yo no sé a qué vienes tú, no sé. Pero si vienes por Dios, yo te aseguro que esta palabra tiene que cambiar tu vida. Yo no tengo por qué gritar ni alzar mi voz para despertarte, porque si te duermes realmente no estás interesado ni interesada. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quítate esa idea religiosa de que tú tienes que esperar a que te mueras para ir a reinar al cielo. En el cielo no reina sino uno, y es nuestro Dios y su Hijo a su diestra. Tú reinas en la tierra. Tú estás hecho para reinar en la tierra. Y el Señor está diciendo de ti que eres mayor que Juan el Bautista. Así que deja de ser tan mediocre, que ni una Biblia lees, que ni de rodillas te pones, que ni a la iglesia viene, que ni has hecho un discipulado. Aún el más pequeño en el reino vive bajo el nuevo pacto, disfrutando de mejor sacrificio, de una gran esperanza, de mejores promesas, dice el libro de Hebreos capítulo 8. Disfrutamos de privilegios más grandes. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, y esto le ayudó, le capacitó para manifestar y preparar el camino del Señor. Pero nosotros somos llenos ahora, hoy día, del Espíritu Santo para manifestar y para establecer su reino. Sepa que la aflicción que usted tiene hoy día es ilegal en el reino de Dios, pero que si sigue sobre usted, que si sigue sobre su vida, es simplemente porque usted la está acariciando. Es usted el que quiere acariciar su condición de perdición.
No, Dios está diciendo, tráigame al más pequeño de esta iglesia y ese es mayor que Juan el Bautista. Ese es Dios, esa es la mente de Cristo, esos son los pensamientos de Dios. Disfrutamos de privilegios más grandes, disfrutamos de la llenura del Espíritu Santo que no se dio sino hasta que el Señor fue glorificado. Juan 7:37 al 39, hasta que Él fue glorificado. Y Él ya fue glorificado porque murió y resucitó, y nuestro Padre le levantó en una nube y todo ojo le verá venir igual. Y les dijo, esperen porque van a venir el Espíritu Santo. Disfrutamos de más grandes privilegios. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Mis hermanos, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y hay muchos de ustedes que ni la palabra de Dios les despierta. Levántese, mi hermano, despiértese, pellizquese. Usted tiene un llamado, usted tiene un plan, usted tiene un propósito, pero el que ha sido puesto en ese volante es usted mismo. Y a veces no sirve ni para manejar tu propia vida, por la falta de empeño, por la falta de dedicación, por la falta de entrega. Pero si quieres venir y señalar a los demás, la manifestación de su reino, Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8. Y yendo cada uno de ustedes, aún el más pequeño de ustedes, para su Padre, para nuestro Padre, eres más grande que Juan el Bautista, y te está diciendo, y yendo, prediquen, digan, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia reciban, dan de gracia. Si de gracia recibieron, den de gracia. Deje de estar viniendo con esa cara de amargura a la iglesia, cuando Dios quiere es que usted se levante, sane enfermos, limpie leprosos, resucite muertos. Pero hay muchos de ustedes que Satanás no se tiene ni que tomar el trabajo de enviarles un demonio, porque antes lo podría contratar a usted para trabajar, desanimando a la gente, desanimando a los otros. Ya, deja esa cara de amargura, todo te ha sido dado. Tu Padre te mira y dice, pues para mí eres más grande que Juan el Bautista. El problema es que ni tú mismo te lo crees, pero la palabra de Dios ya lo habló y es verdad y es eterna. Y se cumple así usted no la crea. Se cumple con los que creen y para los que creen. Hemos sido regenerados, hemos sido renovados, somos nuevas criaturas. Juan fue nacido de mujer, pero nosotros que estamos en el reino hemos sido nacidos del Espíritu. Él era nacido de mujer, pero yo soy nacida del Espíritu. Toda la iniquidad, toda la maldición de mi generación quedó en la cruz, y yo soy nacida del Espíritu. Esa es mi realidad, esa es mi condición, y aquí estoy. Y para mi Padre soy mayor que Juan el Bautista, porque puedo venir por la fuerza a establecer su reino, a establecer su reino. En la cruz del Calvario no hubo ni un solo ser humano, no hubo ni un metro de tierra que no fuera redimido. Todo es de Dios, todos son de Dios, pero Él dice, el reino ha sido violentado y solo los violentos lo arrebatan. Si Satanás está en tu casa, es ilegal, mi casa es de Dios. Si Satanás está en tu trabajo, en tu familia, en tu llamado, en lo que sea, es ilegal. Satanás es ilegal sobre la tierra. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en la tierra. ¿Por qué venías hoy cabizbajo? ¿Por qué venías hoy con el deseo de que te tengan lástima? ¿Por qué? Levántate, abre tu boca y pelea, que para Dios eres más grande que Juan el Bautista.
Esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero nosotros somos nacidos del Espíritu. Recibimos el don del Espíritu Santo y es un regalo que nos ayuda a que seamos libres del pecado. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel, escuche esto, y quiero que toda la iglesia vaya ya conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y ya vamos terminando para los que tienen contabilizado el tiempo que le dan al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel, ¿el espíritu de quién? Que él levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuál espíritu? ¿El que levantó a quién? ¿De dónde? De los muertos. Mora en vosotros. Mora en vosotros. Si ese mismo espíritu mora en ti, el que levantó a Cristo Jesús el Señor de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Usted es libre del pecado. Usted vive y practica el pecado porque quiere. Pero en la cruz, dice el libro de Romanos, fue destruido el cuerpo del pecado. Fue destruido el estrés, la depresión, la preocupación, la enfermedad, la amargura, el odio, la ira, la mentira. La mentira. ¿Sabe? Esta semana hablaba algo con mi hija que les voy a confesar algo. Todas esas prédicas han salido de las enseñanzas que he estado dando en casa estos días. En casa también predico. Sí, muchos predican solo en la iglesia, en la casa no. Hay que predicar primero en la casa. Y yo le decía a mis hijas: ustedes son mayores que Juan el Bautista. Para Dios, delante de Dios, delante de sus ojos. Y enfrentó algo maluco apenas entrando al colegio. Mi hija mayor, ustedes saben el tema de las amistades, que es una bendición. Como no corren como ellas, como no son desenfrenadas como ellas, obviamente es a las que el enemigo quiere venir y oprimir. Y yo le tuve que dar un ejemplo, pero ¿sabe algo? Yo he estado triste con ese ejemplo. Y yo le he orado mucho al Señor: no tiene por qué ser así. Yo le dije: mira, mi amor, tú levántate, tú levanta tu cabeza, sé quién eres en Dios delante de cualquiera. Porque mira, te podemos sacar de ese colegio, pero en otro colegio puede ser lo mismo. Cuando llegues a la universidad va a ser lo mismo. Cuando estés en un trabajo va a ser lo mismo. Usted no crea que es que donde usted va a llegar todo el mundo la va a querer. Mi amor, no lo quiere ni siquiera uno, todo el mundo en la iglesia. Te lo dije, ¿verdad? Y le dije: y somos hijos de Dios y no debería ser así. Eres sal, eres luz, somos sal, somos luz, y ni siquiera somos capaces de brindarle a los de afuera un lugar genuino donde no se esté hablando del otro, donde no se sea falso, donde no se sea doble, donde no se sea mentiroso. Por eso la gente nunca ha creído en la iglesia, ni en nadie, ni en nada. Porque no eres sal, porque no eres luz, que no eres capaz de tomar tu responsabilidad. Sabes que en el reino hay que tomar responsabilidad. ¿Sabe qué responsabilidad tengo que tomar? Tengo que tomar una responsabilidad. La palabra, su palabra está diciendo que para Él, que delante de sus ojos, así sea el más pequeño delante de todos ustedes, para Él soy mayor que Juan el Bautista. Y eso requiere una responsabilidad. Si Juan el Bautista, sin conocer todo esto, hizo su misión con tal entrega, con tal pasión y con tal dedicación, ¿tú no crees que a nosotros se nos va a demandar más? Pues sí, mi hermano, se nos va a demandar más. Que aquel que ni siquiera había experimentado la llenura del Espíritu Santo como nosotros, porque el Señor no había sido glorificado, fue capaz de vivir apartado del pecado.
porque todos hemos pecado, pero fue capaz de vivir apartado en un desierto y luego en una cárcel, y luego que le cortaran su cabeza, viviendo para Dios, dedicado a Él. Ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que todo nuestro ser es vivificado por Él, pues mayor va a ser la demanda, mayor va a ser la demanda. Necesito que te mires como Dios te ve. Necesito que te veas como Dios te ve. Necesito que asumas tu papel y tu responsabilidad, porque sí te puedo asegurar una cosa: nada en esta tierra, sobre esta tierra, te podrá hacer más feliz que cuando asumes esa responsabilidad. Porque sus discípulos le dijeron: lo hemos dejado todo, y Él dijo: así pues tendrán 100 veces más. Eso es lo que van a tener por su Espíritu. Eres vivificado, eres renovado. ¿Y saben que gozamos de algo que Juan no gozó? Y quiero leérselos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Ahí es donde entró la oración a mi corazón, de decirle al Señor: no más, Señor. Yo no quiero volver a hablar con mi hija y tener que volver a poner un ejemplo de eso sin saber que en tu iglesia se da. Porque somos un cuerpo, los miembros unos de los otros. Juan estuvo solo en el desierto y luego fue llevado a prisión. Nosotros tenemos la comunión de los unos con los otros. Ciertamente, si mis fuerzas fallan, ¿cuántas veces simplemente por acercarme a alguien, oras por mí? He sido levantado, he sido animado, he sido reconfortado. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: así ha sido? Con una llamada a la iglesia, con una llamada al amigo que me trajo, con una llamada a la amiga que me trajo, con un momentico que hablé con el pastor, con la pastora, con el ministro. Gozamos de la comunión los unos con los otros. Así que como beneficiarios de Cristo, aún el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Así que llénate de humildad, llénate de gratitud, llénense de un deseo de servir más grande, llénense de un deseo de servicio más grande. Dedíquense más a su servicio a Cristo. Produzcan el fruto del Espíritu en sus vidas. Disfruten de la comunión de la familia de Dios. Proclamen el Evangelio y el reino a su plenitud. Sanen enfermos, liberen endemoniados, resuciten muertos. Esa es la autoridad que Él nos ha dado. Yo te digo: levántate y resplandece. Holla serpientes y escorpiones y levántate sobre toda fuerza del enemigo. Si Juan tuvo fidelidad en lo que era lo menos, ¿no debemos nosotros ser más diligentes cuando se nos ha dicho lo que es más? ¿Dónde están los hijos del Rey? ¿Dónde están los hijos por los que la creación clama? ¿Dónde están los genuinos? No los que llegan a casa a criticar a su pastor, a su pastora, al líder y a los suegros y hasta el perro y hasta el gato del vecino. Esos no son los genuinos, esos son su manada es pequeña. Su manada es pequeña. No te engañes, la entrada es estrecha. Son los que están en el reino. Y por eso te voy a dar cultura del reino hasta que me den vida. Porque yo le dije: enséñame tu reino. Te lo pido que me lo enseñes. Espíritu Santo, te suplico que me siembres junto a corrientes de agua de vida, que mi hoja no caiga y que mi fruto favorezca a muchos. Enséñame de tu reino. Enséñame y que yo sea útil para ti. Pero muchos de ustedes son hostiles al Espíritu Santo. Son hostiles aún a la gente que habla con ustedes. Son hostiles a sus hijos. Son hostiles a sus esposas, a sus esposos. Son hostiles a su familia. ¿Cuánto más al Espíritu de Dios?
¿Cuánto más al Espíritu de Dios? Alguien vino en esta semana a quererme hablar de un pastor y yo le dije, mira, puedes que tengas razón, pero es que yo no lo conozco. Y si lo conociera tampoco hablaría de él. Deja de ser hostil al Espíritu Santo. Deja de resistir al Espíritu de Dios. No lo resistas. No le seas hostil. Yo en esta conversación no me involucro. No me involucro. No lo conozco y si lo conociera tampoco hablaría de él contigo. Ay, que es que dicen del uno y dicen del otro y dicen del otro. Yo le dije sí, y de nuestro Señor Jesús dijeron, es Belcebú, tiene demonio. ¿O no dijeron eso de él? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los religiosos, mi hermano, no los hijos del reino, no los hijos. No los genuinos, no los auténticos, no los nacidos del Espíritu. Los nacidos del Espíritu hablan con cánticos, con salmos, con buenas palabras entre ellos. Ellos son sal, ellos son luz. Tú quieres hablar con ellos porque le das sabor a tu vida. Tú quieres andar con ellos porque iluminan tu camino. Tú quieres andar con ellos porque te alegran, porque te ayudan, porque son bienaventurados. Y con el solo hecho de solo ser tu amigo, ya tú eres bienaventurado, porque gracia y favor les acompañan, como acompañó a José. Y cuando vino el reino, toda una nación, hubo gracia y favor por uno solo. Mi hermano, ¿quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que piensas de tú mismo? ¿Qué es cómo te estás mirando al espejo? ¿Cómo te estás viendo delante de los demás? Porque para tu Padre Dios, si verdaderamente es tu Padre, si verdaderamente es tu Rey, tu gobierno, eres mayor que Juan el Bautista. Eso eres para Él. Levántate y resplandece, porque la creación gime por la manifestación de los hijos, de los genuinos, de los nacidos de Dios, que no practican el pecado, que no aman al mundo, porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Es así de sencillo. Su palabra lo dice. Si amas al mundo, te constituyes en enemigo de Dios. ¿Dónde están sus hijos? Porque la creación gimen por ellos, las iglesias gimen por ellos, para que cuando la gente entre por esa puerta, en vez de encontrarse a alguien que le va a hablar de la niña del coro, se encuentren a alguien que levanta su vida. Amados, muy amados, de Dios nadie se burla. Nadie. Entonces, ¿para qué te vale una vida de tanta falsedad? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el día que esto sea aprobado, tú ya sabes de antemano que estás desaprobado. Compórtate a la altura. Compórtate a la altura. Que mientras que te ves como un cualquiera, mientras que te rebajas a ensuciarte con Satanás y jugar sus juegos y jugar su pecado, tu Padre te ve como mayor que Juan el Bautista. Y la creación gime, la creación necesita los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos nacidos de la intimidad, frutos del secreto? ¿Dónde están los hijos nacidos de la intimidad, frutos del secreto? Que cuando hablan delicias, que es un deleite sentarse con ellos, que es un deleite aún solo verlos, porque caminan con paz, porque caminan con gozo, porque aunque anduvieran por valle de sombra y de muerte, hay una sonrisa, hay gozo, hay paz. Ellos están completos, a ellos no les falta nada, porque ellos no dependen del familiar que tiene plata. Ellos no están dependiendo de nada terrenal, ellos dependen del reino de Dios. Para ellos su sustento viene del reino de los cielos.
¿Dónde están? Nacidos de la intimidad, frutos del secreto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los esforzados y valientes? ¿Dónde están los hijos que cuando se miran al espejo saben: mi condición es ser humilde en la tierra, pero tomo mi lugar de rey y de sacerdote, y delante de mi Padre y Dios y gobierno mío soy mayor que Juan el Bautista? Así que asumo mi papel. Cuentas conmigo, cuentas conmigo. Aquí estoy, aquí estoy. Nos despedimos de todos los que nos ven por la televisión y anhelamos que ahí donde tú estás, haya pasado por donde haya pasado tu vida, tú hayas entendido esta mañana tu lugar de posición en el reino. En el nombre de Jesús, te bendecimos.